A la 1 de la tarde, 51 minutos, pues muchas personas han recibido como diagnóstico hepatitis, viruela, el famosísimo sarampión o la varicela. Son enfermedades infectocontagiosas que tienen un tratamiento especial, pero lo dijo ahora Mauro, y es muy importante reconocer que hay unas vacunas que permiten que esto no se propague o que este tipo de enfermedades pues no se propaguen. Para hablar de ellas está con nosotros el doctor Fabián Carrera, que él es infectólogo de la Clínica Sebastián de Belalcázar, a quien le damos la buena energía. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Buena energía, bienvenido. Buena energía para ti, bienvenido. Generación Gracias. joven de los médicos en nuestro país. Doctor, es muy importante determinar qué es una enfermedad infectocontagiosa y cómo la diferenciamos de otro tipo de enfermedades que también nos acogemos a lo largo de la vida. A veces uno asume que la gripa no es infectocontagiosa, pero los médicos dicen que sí. ¿Cómo se define una enfermedad infectocontagiosa? Claro, Rico, pues básicamente una enfermedad infectocontagiosa es aquella que tiene la capacidad de ser transmisible con el contacto. Principalmente es eso, ¿no? El contacto a veces no necesariamente tiene que ser piel a piel, sino que a veces puede ser incluso por contacto con materia fecal o con gotas de saliva. Entonces, en general, las enfermedades infecciosas se transmiten en su mayoría de esa forma. Cuando una persona estornuda al lado o tose cerca de uno, o incluso pasa muchas veces como que uno toca algo que ha sido recientemente pues tocado por una persona que ya porta esa enfermedad y se le transmite. ¿Cómo está nuestra región en cuanto a estas enfermedades infectocontagiosas? Doc, Vico mencionaba unas más importantes que a veces decimos, no, eso ya no, viruela, eso ya casi no da. ¿Cuáles son las más comunes que tenemos en este momento en nuestra región y cuáles son sus principales motivos como de propagación? Pues, bueno, esa es una pregunta muy difícil porque existen demasiadas enfermedades infecciosas y digamos que depende de la población, pues así es la transmisión. Entonces, digamos que las que principalmente vemos son varicela, sarampión, ¿cierto? Hace poco pues tuvimos lo del COVID. Sí. Entonces, yo creería que depende es como del grupo etario que hablemos, ¿no? O sea, yo soy infectólogo de adultos, entonces yo veo otro tipo de infecciones, sobre todo las hepatitis, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C, veo VIH. Pero, digamos, en población pediátrica está la varicela, el sarampión, viruela realmente pues ya no más lo que tuvimos con el monkeypox, el mpox, pero ya eso digamos que se ha ido disipando, ¿no? Y es en población muy específica. Bueno, Doc, yo creo que una pregunta que se hace todo el mundo y nos hacemos nosotros obviamente es ¿por qué siguen siendo, digamos que peligrosas estas enfermedades que estamos mencionando y por qué siguen en boga aún si ya existen las vacunas? Esa es una buena pregunta, Mauro. Pues básicamente es que se tiene que reforzar justamente, yo creo que la información a la gente para que pueda acudir con las vacunas. Digamos que las hepatitis, la varicela y sarampión, por ejemplo, son enfermedades que son prevenibles mediante la vacunación. En Colombia existe el PAI, que es el Plan Ampliado de Inmunización, que cubre, pues, digamos, a todos los niños en Colombia, y simplemente lo que tienen que hacer los papás es acudir con su pediatra para que le empiece a indicar esas vacunas, pero son enfermedades que son prevenibles. Entonces hay que vacunar. Y eso está en el post, o sea, cualquier Sí. persona puede acceder en su EPS a estas vacunas porque es muy importante. es importante conocer esa información porque muchas veces la gente se imagina que tiene un costo adicional, tal vez si no tiene la forma económica de adquirirlo, pues dice, no, yo no voy a ir allá porque no tengo cómo pagarlo, pero si hace parte del plan de salud al que todo el mundo puede acceder, pues súper importante. ¿Qué estás viendo? No, es que estoy viendo las imágenes y entonces me acuerdo muy bien que cuando me dio varicela, donde mi mamá me viera haciendo lo que está haciendo esa persona que se está rascando, me hubiera tumbado las manos a punta de palmadas. Quiero hablar de las diferencias que existen en la sintomatología con las mismas patologías estando pequeño o que estando adulto. Por ejemplo, yo soy sobreviviente de la hepatitis A y entonces me decía el doctor, no, pero a vos te está dando duro porque a los adultos nos da más duro que a los niños, pues que a los niños. Entonces me parece y me llama bastante la atención lo mismo que con la varicela. La gente dice que cuando uno está niño, pues la varicela básicamente uno la nota como algo más y entonces qué rico porque va a comer rico y van a estar pendientes de mí, pero uno está adulto y es más fuerte la varicela. Hablemos de esa diferencia de la manifestación de las enfermedades infecciosas en la adultez y en la niñez. ¿Por qué debería ser al contrario, no? O sea, digo, si los niños son más vulnerables, ¿por qué le da más duro a un adulto? Esta también es una muy buena pregunta, Vico, porque básicamente en los niños existe todavía como una inmunomodulación, digamos que como apenas el sistema inmune se está creando, pues no hay como tantos anticuerpos que puedan generar una reacción más intensa, ¿no? Mientras que cuando ya estás adulto, pues ya has vivido más años y generas
más respuesta inmune, tienes más exposición a diferentes enfermedades y eso puede hacer que la enfermedad pues sea mucho más agresiva. Ah, ok. Es Tiene más básicamente por kilómetros la moto. Ha aumentado el kilometraje. ¿Cómo identificar, Doc, esos primeros síntomas de algunas de estas enfermedades más comunes? Vico mencionaba algo muy importante al inicio y es que muchas veces solemos pensar que cualquier síntoma de malestar está asociado a una gripa o a un virus. O no, es un malestar que tengo momentáneo y puede ser que se vea desencadenado en una de estas patologías que pueden tener consecuencias mucho más graves. Claro, mira, digamos que para diferenciar algunas, por ejemplo, sarampión y varicela son enfermedades que son exantemáticas, entonces quiere decir que generan como brotes en piel, Ok. ¿sí? Son esas lesiones como generalmente rojizas, que pueden ser placas. Inflamatorio. Ajá, que son pruriginosas, quiere decir que genera como picor, la gente entonces requiere pues de rascarse. Diferente un poco a lo que produce las hepatitis pues son enfermedades virales que lo que generan es ictericia, o sea, colocan como un tinte amarillo en la piel, en las escleras y en las mucosas y puede acompañarse de otros síntomas como acolia, coluria, que son los términos médicos, pero básicamente es que las heces pierden color, que es la colia, y la coluria es que la orina se vuelve como Coca-Cola. No sé, son como síntomas que ayudan a diferenciar, ¿no? Eso generalmente es muy característico de las hepatitis. En cambio, en varicela o en sarampión eso no pasa, ¿no? En varicela, por ejemplo, si a ti te dio Vico y eres... Ah, a ti te dio hepatitis A, perdón. Digamos No, que para mí me dio varicela, tengo también- aquí la cicatriz en la mitad de mi frente. Literal. A quien le haya dado varicela, pues reconocerá que son lesiones que generalmente son plaquitas, que luego se vuelven bombitas y que generan muchísimo picazón y que se generalizan por todo el cuerpo. Son acompañadas de fiebre alta, malestar general, irritabilidad, ¿no? Sarampión, por ejemplo, también tiene esa característica, ¿no? Ah, Y no, eso sí no me aparte- dio. Ah, bueno. No Ni me que veas te como el que le vaya dio a dar. todo. Esa es típica de la infancia también. El paciente con el que paciente. me voy a disfrutar todos los ejemplos, Doc. Y ante estos casos que estás poniendo, por ejemplo, ¿qué hacer? A uno siempre le preocupa mucho que pese a la fuerza y lo bonito que tiene la medicina tradicional y muchas como creencias que tenemos para curar muchas cosas en nuestra región, que muchas veces funcionan, por supuesto, hay otras como estas que son mucho más delicadas y ante las cuales yo llegué a ver, por ejemplo, que se echaban como crema de dientes para secar las heridas, las bombitas estas de la varicela y cosas así. ¿Qué hacer y qué no hacer? Obviamente acudir al médico, pero en casa, cuando empezamos a ver que esto sucede, ¿qué podemos hacer? Claro, mira, yo creo que el enfoque, lo más responsable siempre es consultar pues, al médico, porque pues, es el que te puede ayudar a, primero, a hacer el diagnóstico y segundo, con base a eso, pues dar el tratamiento. La verdad es que para la mayoría de estas enfermedades, tanto para sarampión, varicela, hepatitis A, pues realmente es tratamiento sintomático, ¿no? O sea, no existe un tratamiento específico que te erradique la infección, sino que tienes que esperar hasta que pase. Que haga su ciclo. Más bueno. Y solamente lo que tendrías que hacer es tomar analgésicos o tomar antiinflamatorios o antihistamínicos que te ayuden como con los síntomas, con la fiebre, con el dolor, con el malestar y con la picazón en la piel. Pero no automedicarse. No automedicarse, eso es muy importante porque a veces es contraproducente y pues si no conocen bien o tienen otra enfermedad, pues puede ser peor la cura que la enfermedad. Doctor Carrera, ¿qué población está en mayor riesgo y por qué es tan importante, digamos, que proteger a los más vulnerables? Entonces depende de la infección, ¿no? Entonces, digamos de sarampión, varicela, sobre hepatitis, eso sobre todo da en la infancia, ¿no? Es la mayoría. Pero puede dar en la adolescencia también. Claro, A mí me dio y en la adolescencia. adultez, incluso en la adultez. Sí, sí, la varicela, ¿no? ¿Varicela? Sí, y si tú no has estado expuesto, si no tienes la inmunización, la vacunación, pues con más riesgo, ¿no? Claro. Entonces yo creería que, o sea, como que las que hablamos son principalmente en infancia, hepatitis B y C, son para poblaciones un poco más específicas, de pronto pacientes que están expuestos a consumo de drogas o actividades sexuales de riesgo, ¿no? Que tienen otras coinfecciones como VIH, etcétera. Entonces esas pueden, digamos, potencializar la gravedad de ese tipo de enfermedades. Pero en general yo creo que lo que se puede decir es que son enfermedades pues prevenibles, que sí pueden aparecer en cualquier momento si no has estado expuesto y que lo que hay que hacer es tener un esquema de vacunación completo. Bueno, doctor, vamos a preguntas que nos hacen nuestros televidentes a través de nuestras redes sociales, específicamente en nuestro canal de WhatsApp, nuestro primer canal de comunicación con ustedes. Dice por aquí una televidente, feliz y bendecidas tardes del sol. Quisiera saber
el herpes zóster, ¿así se llama? Sí, sí. Transmisor de varicela, puede contagiar aparte del contacto con las ampollas a una persona. Sí, el virus de varicela zóster, que es el que produce, digamos, la enfermedad como tal, es una enfermedad que es altamente transmisible, como decíamos, no solamente con el contacto de eso, puede ser también con el contacto de utensilios, con el contacto de secreciones, ¿sí? Orinas, heces, sudor, incluso con las gotas núcleo, que es cuando alguien de pronto tose, puede generar entonces transmisión de la enfermedad. Entonces es bien importante, pues si una persona tiene varicela, tiene que tener un aislamiento. Doc, hay varias personas que coinciden con lo mismo, dice, o sea, digo con el mismo tema, entonces para resumirlas voy a leer el de una televidente, ya sabrán las demás que también contienen su pregunta. Dice, buena tarde desde Yo Toco, los veo todos los días, un saludo para Ana Beiba. Quiero saber sobre el virus de boca, manos y pies, que le está dando a los niños ahora mucho, dicen muchas televidentes de las que están opinando. ¿Por qué están hablando de esto? Para poner en contexto a las demás televidentes, Doc, ¿y es infectocontagioso también? Bueno, mira, esa es una enfermedad que es de niños, sobre todo, pues pediátrica, es generada por un virus que se llama Coxsackie y justamente tiene la característica de que produce unas lesiones en boca, en palmas y en plantas, ¿sí? Generalmente es una enfermedad autolimitada que no tiene como tanta gravedad, digámoslo así, pero pues puede ser muy irritante, muy incómoda para los niños principalmente. Ahorita pues está hablando porque si hay un brote en colegios en donde está apareciendo, sí, justamente, hay un brote ahorita en ciertos colegios y en general en la ciudad, entonces es como una alerta un poco, pero es un virus que en general es noble, que digamos, se autolimita y que no requiere un tratamiento específico, ¿no? Solamente sería sintomático. Ok, porque muchos, sin mentirles, televidentes, ustedes que están en el chat no me dejan mentir, muchos coinciden en la misma pregunta. De hecho, preguntaban si era lo mismo que varicela, entonces ya nos acaba de aclarar el doc esta situación. Otro televidente nos dice que su hija fue diagnosticada, un saludo para Carolina, dice, buena tarde, mi hija fue diagnosticada con celulitis en la mejilla. ¿Por qué se da esto y es contagioso? Ya, no, la celulitis generalmente pues es una inflamación de una de las capas de la piel, generalmente es de origen bacteriano, ¿no? Es diferente porque ahorita estamos hablando es como de virus. Esas generalmente no son transmisibles, es decir, no porque esté cerca o porque la toquen, entonces va a transmitir la enfermedad a la otra persona. El mecanismo es diferente, hay un daño endotelial, o sea, en la piel, y eso permite que ingresen los microorganismos y de esa manera proliferen y produzca pues la infección. Es distinta a, es una enfermedad infecciosa, pero es diferente el mecanismo de transmisión, no es infectocontagiosa como los virus. Y fíjate, Vico, que si aprovechamos aquí, pues como para dar dos mensajes ahí adicionales en cuanto a la enfermedad de boca, pies, manos, es que es una enfermedad, como les decía, principalmente de los niños, que es generada por el virus Coxsackie, que es diferente al herpes virus y que es autolimitado. Entonces, pueden estar las mamás en casa pues tranquilas, en caso de que sus hijos llegasen a tener esta infección, lo único que deben de hacer es de pronto tenerlo en aislamiento para no transmitir esa enfermedad a los demás niños de los colegios o demás y darle solamente tratamiento sintomático, ¿vale? En los adultos generalmente ya estuvimos expuestos a ese virus, de pronto no nos acordamos, pero ya tenemos inmunidad y entonces pues puedes estar ahí acompañándolo, ¿no? Y lo otro es que de pronto si te preguntan, pacientes que hayan tenido infecciones previas por varicela, existe ahorita una vacuna para adultos, ¿no? Una vacuna que incluso se puede aplicar en pacientes que tienen enfermedades de inmunosupresión y es segura, ¿listo? Para incluso mayores de 50 años. ¿Vacuna para adultos? Hay una vacuna ¿Es para reciente, adultos. Doc? Sí, es muy reciente. Muy reciente, llegó al país el año pasado, se llama Shingrix y digamos que tiene esa capacidad de proteger contra el virus de la varicela zoster. Justo te iba a preguntar qué tan seguras son las vacunas actuales, si presentan algunos riesgos o no. No, mire, mi obligación, o sea, y desde el conocimiento que les puedo compartir es que las vacunas son seguras, ¿no? Las vacunas justamente es la medida que tenemos como de salud pública para prevenir enfermedades y es súper importante que la gente tenga y sienta esa certeza de que las vacunas están hechas para protegernos. Qué buena esa anotación y yo creo que hay a raíz del COVID que para todos fue algo inesperado, tanto para el sector médico y en salud, a quien siempre agradeceremos por todo el esfuerzo que hizo y los sacrificios enormes para garantizar la atención a tantas personas.
como a todo lo que sucedió obviamente a nivel mundial, pero hubo muchos temas con las vacunas, que algunas no tenían los estudios completos que les faltaban, pero digamos que ese fue un caso específico de la historia que se dio en medio de una pandemia que nadie esperaba y creo que nadie estaba preparado para ello. Doc, ¿qué podemos hacer para prevenir? Siempre hablamos como del tema de las características que tiene cada una de estas patologías, pero ¿qué hacer para prevenir? Y esto lo acompaño de otra pregunta, y es si hay algunas enfermedades de base o patologías de base que aumenten el riesgo o las posibilidades de que las personas adquieran una enfermedad infectocontagiosa. Sí, total, mira, o sea, sí existen factores de riesgo dependiendo, obviamente, de la enfermedad en sí. Como les decía, por ejemplo, en los casos específicos de hepatitis B o C, son pacientes que generalmente tienen conductas de riesgo o que, por decir algo, consumo de drogas endovenosas o de pronto transfusiones en sitios no adecuados, ¿no? Transmisión sexual, etcétera. Entonces creo que tocaría es como hablar de cada subpoblación de enfermedades, pero en general pues sí existen factores sociodemográficos. El simple hecho de no contar de pronto con la mejor higiene o con medidas de saneamiento general, Claro. pues incrementa el riesgo de estas enfermedades, porque muchas de ellas son también por transmisión de contacto con agua contaminada, por decir algo, ¿no? Sí, la Entonces, hepatitis. la hepatitis, ¿Quiere tal que cual. hablemos de la hepatitis? Vicky lo recuerda muy bien. Uy, no, nunca lo voy a olvidar. Y pues básicamente es algo que uno desconoce de pronto. No soy médico, pero me recomendaron muchas veces como tener mucho cuidado con comer por fuera de casa, porque no sabemos la manipulación. Por lo general es por las heces que muchas personas al ir al baño pues no se lavan las manos y van a cocinar, y otra persona que recibe los alimentos, pues infortunadamente se contagia. Doc, para finalizar, por aquí dice una televidente, algo relacionado, vamos a ver si lo digo bien, con una enfermedad o una patología que llama mucho la atención. Dice, la mononucleosis, ¿así se llama? Sí. La mononucleosis es la enfermedad del beso a los niños, por eso no se les debe besar en la boquita. Ojo, a mi hijo le dio y me lo besaba una persona, dice ella puntualmente. ¿Esto qué es, Doc? ¿Y por qué es tan importante cuidar? Uno, por lo general, cuando tiene niños pequeños, pues no los besa en la boquita, ¿no? Pero sí los quiere llenar de besos y esto, y pues la mononucleosis, entonces, es una enfermedad que... Sí. ¿En qué consiste? Es tal cual la enfermedad del beso, digamos que puede ser causada por diferentes virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, ¿listo? Son los que generalmente están involucrados y es tal cual, se transmite por el contacto, digamos, de la saliva, ¿no? Entonces son los besos. Por eso la contraindicación o más bien la recomendación de no estar dándole besos a los niños, aunque te comento que también puede producirse en adultos, ¿no? Entonces... O sea, no podemos tener darle cuidado. besos a los adultos No es tampoco. A de besar en nada las eso a manitos. cualquiera. A besar en la frente, que ese no pasa nada. Muy bien, doctor Fabián, pues muchas No, gracias, muchas buena gracias. energía. Gracias. Buena Dale energía. energía, Fabián, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por ampliarnos el panorama de los cuidados, los tratamientos y todo lo que debemos de tener en cuenta para no adquirir o tratar de la manera correcta las enfermedades infectocontagiosas.